Está con nosotros Fravia Márquez, primera vez que yo escucho este nombre, qué bonito, Fravia Márquez, coordinadora para América del Norte del movimiento Free Alex Saab, un nombre que hemos escuchado muchísimo en las noticias siempre cuando se trata de Venezuela, siempre con un acento de este lado o del otro lado, por eso uno siempre pregunta, ¿qué has visto, CNN o Telesur? Y ahí la historia se cuenta diferente. Fravia, bienvenida al país y bienvenida a esta montaña donde trabajamos. ¿Todo bien? Muchísimas gracias, gracias por este espacio, gracias al pueblo de Bolivia por recibirnos. Gracias a nuestro embajador César Trompis que nos abrió la puerta para poder traer este documental que anunciaste previamente al Festival de Cine de El Grulac sobre la verdadera historia de nuestro diplomático Alex Saab, quien se encuentra secuestrado en Estados Unidos. Hay que volver a contar la historia de Alex Saab para quienes no se han enterado de nada. ¿Cómo contaríamos la historia, Fravia, nuevamente? Alex Saab es un hombre, un padre, un ser humano con niños pequeños que decidió comprometerse con la revolución en Venezuela y ayudar al pueblo venezolano en el momento más fuerte de los efectos de las sanciones, como ustedes deben de conocer, las sanciones que se impusieron férreamente después del 2016, del decreto Obama, han afectado a la población, han ocasionado pérdidas de vida, ha ocasionado niveles de desnutrición increíbles, han ocasionado que los logros que había avanzado nuestra población a través del gobierno hayan retrocedido en cierta forma. Y Alex, a través de su conocimiento como hombre de negocios, que es por lo cual se le sataniza muchas veces en las noticias. Es un empresario. Así es, un empresario con doble nacionalidad, colombiano-venezolano, demostró ser la persona clave para poder bypassear o tratar de salvar los obstáculos que estas sanciones imponen a nivel internacional. Y por eso fue nombrado enviado especial en el 2018 por el presidente Maduro. Ahí estamos viendo una presentación del trabajo Free Alex Saab. No lo han podido doblegar, conocido por romper el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, a llevar alimentos, medicina y gasolina durante la crisis venezolana, y obviamente para el otro lado de esta historia es un antipersonaje. Las labores humanitarias de Saab han interferido con los planes de Washington, según esta otra parte, lo que ha desembocado en persecución, sanciones y amenazas. Usted se estará preguntando, ¿y quién está hablando y desde dónde? Fravia Márquez, además de ser coordinadora para América del Norte del movimiento Free Alex Saab, es diplomática de carrera, es internacionalista, ha participado en misiones diplomáticas en el exterior, incluyendo la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, así que sabe bien de esta relación, asesora de internacionales para la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hoy es subsecretaria de la Delegación de Venezuela ante Parlasur. ¿Estoy bien? Así es. Y además vamos a presentar algunos datos de este documental. Mi pregunta para Fravia es, ¿por qué no tratarlo únicamente en el ámbito diplomático? ¿Por qué recurrir a un audiovisual? ¿Cuál era la idea? El tema de Alex ha sido tan satanizado y al mismo tiempo tan silenciado por los medios que se creó el movimiento Free Alex Saab y surgió el interés de esta documentarista que lamentablemente no nos pudo acompañar, venezolana, periodista de Sputnik, Kenneth Méndez, porque era un tema que cuando era contado en estas noticias, como tú dices, quizás por las noticias de los grandes medios, no era coherente la forma en que lo contaban. Como tú también decías, Alex, no solo contamos nosotros la historia, sino que ya hoy en día está reconocido en libros que han sido publicados el año pasado por Mark Esper, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, y Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado, donde dedican un capítulo a Venezuela y dentro de ese capítulo hablan de Alex. Y hablan de su conocimiento, reconocen allí por escrito que sabían que era diplomático y que además era clave retenerlo, secuestrarlo, para poder entender cómo violaba las sanciones y bueno, para poder, si se doblegaba y hablaba mal del gobierno o revelaba los secretos que ellos creen que están allí, pues mejor. Y por eso decimos no lo han podido doblegar. Y así lo hicieron el 20 de junio del 2012 en Cabo Verde. Él iba en una misión a Irán para traer gasolina en plena pandemia, porque las sanciones no se detuvieron contra Venezuela en la pandemia, y él tuvo que hacer una parada para poder repostar combustible. Y el único país que le dio permiso fue Cabo Verde. Cuando leemos los libros de Mike Pompeo, vemos que Cabo Verde para ellos era una pequeña isla conveniente, como él lo dice allí, que podían manejar a su gobierno.
y los hicieron abordar el avión sin orden de Interpol, sin orden de ninguna clase contra Alex, y bajarlo, secuestrarlo, encarcelarlo y torturarlo durante mucho tiempo allí. Además del interés periodístico y del interés, por supuesto, de los países involucrados, es siempre enriquecedor ver un audiovisual porque uno tiene una historia, como leer un libro. Voy a compartir con ustedes un pedacito de este trabajo para que vea por dónde va la cosa. A ver. Todas las opciones están sobre la mesa, todas. Las fuertes y las menos fuertes. Asumir formalmente las competencias. Más sanciones, más presión. La mejor resolución sería acelerar el colapso. Perdimos muchas vidas con ese bloqueo. Porque nos robaron Citgo, porque nos robaron monómeros, porque no quedaron recursos, porque nos incautaron el oro en Inglaterra y los niños se mueren. En el año 2018, Alex Saab es nombrado enviado especial de Venezuela y este es una copia de su nombramiento oficial. Llega a la bolsa y me da escalofrío, mira que no estoy mintiendo, llega a la bolsa y la gente, la comunidad salía como desesperada. Había detrás como una mano mágica. Este barco es el Fortune y es el primero de los 5 buques iraníes cargados de gasolina que ha entrado en aguas territoriales de Venezuela. Venezuela, detrás de esos barcos estaba Alex Saab. Que no existía un orden de detención de Cabo Verde, no existía un orden de detención de Interpol. La violación más grasa, más evidente, en este caso es el artículo 29 de la Convención de Viena. Por primera vez en la historia del mundo, nosotros podemos decir que se llegó a detener a un funcionario diplomático. En mi carrera no he visto algo semejante. Si tú ayudas a Venezuela, entonces te vamos a secuestrar, te vamos a vestir de naranja y te vamos a mostrar ante todo el mundo como un criminal, porque tú fuiste en contra de los intereses de los Estados Unidos. ¿A costa de qué? ¿De que nos está haciendo un bien a todos los venezolanos? No me parece justo. El diplomático secuestrado. Este es el documental, esta es la interpretación en un audiovisual que me imagino, Flavia, que va a estar a disposición coming soon, dice, o sea que prontito, ahorita, como decimos en La Paz. ¿Cómo podemos ver este documental? ¿Dónde o en qué plataforma? Hoy lo vamos a tener a las 7 de la noche en la Cinemateca Boliviana. Excelente. Lo vamos a presentar, nuestro embajador va a estar allí, yo voy a estar allí, disponible para cualquier pregunta, consulta, conversando. La entrada es libre, los invitamos por favor a que asistan para que conozcan de la boca del pueblo de Venezuela, que es quien aparece en este documental, qué significó Alex Saab, cómo esto se convierte además en un precedente para la comunidad diplomática internacional, porque es la violación de la inmunidad, que es lo que permite el libre pasaje de los diplomáticos para hacer la paz. Y se desnuda las acciones de, principalmente de Estados Unidos, quien dice ser una democracia, respetar los derechos humanos, y cómo Alex hasta el sol de hoy pues se encuentra recluido sin derecho a visita consular, sin derecho a visita familiar y sin derecho a visita médica, siendo él un paciente sobreviviente de cáncer de estómago, que desde marzo, como denunciamos al mundo, Alex tiene 50 años. 50. Y tiene una niña que dejó de 3 meses cuando salió, que no conoce a su papá, 3 años después. ¿Y que dónde se encuentra? En Caracas, con su esposa, quien también aparece en el documental, Camila Fabri, que es la coordinadora de este movimiento. Ambas en Caracas, la niña, todos la en esposa. Caracas, sí, y sus otros hijos. Tiene varones y unas niñas de 6 y un niño de 12 que necesita a su papá en ese periodo tan fuerte de la adolescencia, y no lo tienen. Y sabemos que, como decía también allí en el documental, es una medida política. Él se convirtió en un trofeo para mostrar al mundo, para advertirles que no deben de apoyar a Venezuela, que no deben salirse del guión, que alguien que apoye a su país en solidaridad, que sea leal a sus principio, será castigado de esta manera, y entendemos que es un prisionero político, como lo decimos. Aquí de verdad ha habido mucho retraso en su juicio en Estados Unidos.
tuvo una audiencia luego de 2 años en diciembre y creemos que quizás la próxima pueda ser a mediados del 2024. Eso iba a preguntar, ¿dónde están los caminos judiciales y los diplomáticos también? Porque son como dos terrenos paralelos, ¿no? El de la justicia a secas y los tratados, tenemos normas también para relacionarnos entre los países, ¿no? ¿Dónde crees tú que estamos en este momento con estas dos fichas? Bueno, el caso de Alex ha sido bien interesante porque la mayoría de las cortes, como la ECOWAS, que es la Corte de Derechos Económicos de África, dictaminó en su momento cuando él estaba en Cabo Verde que lo dejaran libre y no le hizo caso, y ahora recientemente Estados Unidos, con el conflicto que hubo en África, dijo que había que hacer caso a la ECOWAS. Entonces, a veces sí, a veces no. Exactamente, como Julio vemos Iglesias. un doble rasero allí bien interesante y bien descarado en ese sentido. Por otra parte, relatores especiales de Naciones Unidas, tanto en Cabo Verde en el 2020 como recientemente, han dicho que existe una violación a los derechos humanos. Él tiene derecho a la salud, él tiene derecho a tener un juicio justo, y todo esto se está violentando. Es decir, que los grandes organismos internacionales han reconocido que existen muchas violaciones o espacios sin explicar o sin documentar en el caso de Alex. Y bueno, actualmente tiene un juicio en una corte federal en Miami con el juez Cola, que es el juicio sobre su inmunidad, porque él nunca se ha podido refutar, ni en la audiencia que hubo en diciembre del año pasado, que su documentación no sea real y sea válida y legal. Y lo único que quedó ante el juez para decir en su veredicto fue, pues no lo vamos a reconocer porque el gobierno de Estados Unidos no reconoce al gobierno del presidente Maduro. Como ustedes recordarán, rompimos relaciones cuando se autoproclamó. Ahora, bueno, esto hay que mirarlo más de cerca y como caso específico. Estoy pensando en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales expulsa al embajador de Estados Unidos, lo que no es poco, y Estados Unidos obviamente tiene que responder de la misma manera. Ese es el lenguaje diplomático, y también expulsa al embajador boliviano en ese momento en Estados Unidos. Pero fíjese, Flavia, que aún con esta tensión entre Estados Unidos y Bolivia, nosotros acabamos de cerrar de alguna manera, porque todavía queda algo pendiente, este capítulo cuyo personaje principal es el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que después de la crisis tremenda del 2003, tremenda, porque detrás de tremenda hay muchos muertos, hubo una masacre en Bolivia, el presidente tuvo que salir huyendo, y esto nos llevó obviamente a un conflicto posterior. Pero lo cierto es que el presidente entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus principales colaboradores van a Estados Unidos, se refugian en Estados Unidos, pero ahí comienza un proceso en la justicia norteamericana que termina con un resultado que nos parece favorable, porque se tramita en Estados Unidos y ahí se vuelve a decir negro sobre blanco que hubo asesinatos, que hubo masacre en verdad, y que hay una responsabilidad. El abogado norteamericano Thomas Becker lo dijo acá y nos dice que todavía queda pendiente esa extradición. ¿Por qué traigo esta historia acá? Porque este mismo abogado lo dijo como norteamericano, como joven abogado norteamericano, dijo que se hizo justicia. Entonces, podemos creer en la justicia norteamericana, y voy a poner una historia más, y es la del entonces ministro de la presidenta transitoria, Yanine Áñez, o presidente del gobierno transitorio, Yanine Áñez, Arturo Murillo, que hoy está cumpliendo también una condena en Estados Unidos bajo el paraguas de la justicia norteamericana. Entonces, ¿se puede confiar en esta justicia que también está teniendo estos resultados? ¿Cuál es la posición personal de Flavia y por supuesto también el conflicto actualmente en Venezuela, ¿no? Muy interesante esa pregunta, fíjate. Yo recuerdo al presidente Sánchez Lozada hacer residencia en Washington, y en el tiempo que yo estuve allá él era invitado por muchos centros de pensamiento, catalogado en ese momento de la historia que estábamos entre el presidente Bush II y el presidente Obama, como un expresidente. No se le culpaba de ninguno, ni se sesgaba cuando se le presentaba de ninguna clase de crimen en Bolivia, más bien todo lo contrario.
En el caso de Alex, la justicia ha demostrado por escrito y el gobierno de Estados Unidos tener un doble rasero, porque en el caso de Venezuela yo considero que los estadounidenses no han logrado dar con una estrategia que pueda cambiar el rumbo de izquierda que llevan el gobierno de Venezuela, primero el presidente Chávez y luego el presidente Maduro, quien fue electo popularmente y constitucionalmente. Ellos apostaron a un candidato que en su momento era presidente de la Asamblea Nacional, a que se autodeclarara presidente, y allí es donde, por supuesto, siendo ya la mayor violación del respeto de las leyes internacionales, tuvimos que romper relaciones, a pesar que el presidente Maduro ha llamado a muchas negociaciones durante todo este tiempo y siempre ha tendido la mano. Actualmente nos encontramos en una mesa de negociación donde Estados Unidos está participando. Entonces, el caso de Alex en el medio de todo esto es bien interesante porque el juez dice que no reconocemos al gobierno, pero Estados Unidos está yendo a Venezuela al más alto nivel de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a reunirse para obtener espacios en nuestra industria petrolera más o menos desde abril del año pasado. Y han ido muchas ocasiones y es público, entonces y se reúnen con el presidente Maduro y se reúnen con las autoridades de la Asamblea Nacional electa, no se reúnen con el llamado gobierno interino, que ya sabemos que finalizó en diciembre porque se disolvió, y ahora Juan Guaidó está en Estados Unidos precisamente también, allí refugiado de acuerdo a sus palabras, le dieron una cátedra en una universidad de Miami. Entonces es como los intereses van de acuerdo al momento geopolítico que Estados Unidos esté manejando, y sabiendo, lamentablemente, con la guerra en Ucrania y ahora el conflicto Israel-Palestino que se avivó, Venezuela es clave. Y otra vez nos demostramos como planeta que somos capaces de la peor espiral de violencia. ¿Quién diría, no? Ni Mafalda se imaginó que estos conflictos iban a continuar hasta hoy, y estamos lamentando una guerra que es la prueba de un mundo que no ha aprendido, ni con pandemia, ni sin pandemia, ni con internet, ni con nada. Seguimos matándonos como hace 75 años. A mí me da yo diría que solo lo poquito que ha cambiado en el tema de las relaciones internacionales, y que fue un golpe muy a lo interno de la política estadounidense, fue que el presidente Trump puso sobre la mesa la caída de las caretas, si lo queremos ver así, el confrontar directamente, el decir: a mí no me gusta un negro, no tienen derecho, queremos al Ku Klux Klan de nuevo, que ya pueden manifestarse libremente, porque no habían desaparecido, todo eso estaba allí. Es un discurso más caricatural, ¿no?, el que nos ha mostrado a lo largo de estos años. Así es, porque no era políticamente correcto. Entonces eso ahora hace que Estados Unidos, en cierta forma, aunque lo lamentaron, porque él no venía del establishment político y por eso fue rechazado por este establishment, pero tenía muchos seguidores dentro de los nacionales estadounidenses, ahora él se sienten con más libertad para actuar de frente y decir: si te apoyo a ti, no te apoyo acá, me reúno, pero digo que no te reconozco. Claro. Repatrió tus venezolanos, y ahora recientemente nos dieron concesiones. La semana pasada en la mesa de negociación nos dieron varias licencias por el Departamento del Tesoro, que ya Venezuela puede recibir inversiones y pueden participar empresas extranjeras de todo el mundo en nuestro petróleo. Ya podemos intercambiar los bonos petroleros que el Banco Central de Venezuela no puede intercambiar. Nuestra línea nacional aérea estaba sancionada, ya puede aterrizar en Miami para traer a nuestros connacionales. Eso también es la Navidad. Entonces, no reconoce al gobierno, sí reconocemos al gobierno, cómo funciona, ¿no? Hasta que, entonces, si la justicia federal del juez dice que se va a regir según el Ejecutivo porque no reconoce a Maduro, y por eso no reconozco tu diplomático y su inmunidad, ¿cómo funciona ahora que entonces sí me reúno con el presidente? Y se supone que tú eres la rama judicial, ¿no deberías ser independiente de la rama ejecutiva? Y juzgar sobre lo que se te está presentando, que es un tema de inmunidad. Entonces es bien interesante el tema de justicia. Es un buen punto. Hay un audiovisual más que quiero que usted lo presente, Fraga. Sí, bueno, quisimos traer un mensaje que la compañera Camila Fabri, esposa de nuestro diplomático, grabó en ocasión del lamentable aniversario de los 2 años del segundo secuestro en Estados Unidos el 16 de octubre. Y trae un mensaje importante, lo queremos compartir con todos los bolivianos. Muy bien, lo vamos a ver. Un día como hoy, en el 2021, se exponía a un diplomático como trofeo de guerra. El enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela, Alex Saab, después de sufrir 491 días de secuestro y tortura, estaba siendo extraído a la fuerza de Cabo Verde a Estados Unidos, continuando un hecho ilegal y sin precedentes: la interrupción de una misión diplomática humanitaria y secuestro de un funcionario. Pero el mundo no es esto, el mundo es diversidad, es multipolaridad, es respeto.
y quienes defendemos la verdad y la paz no bajamos los brazos. No bajamos los brazos ni un solo día para defender el derecho a ser respetados. Expertos de las Naciones Unidas como Elena Duhan y Livington Seguayana instaron a Estados Unidos a poner fin a la detención del enviado especial Alex Saab y retirar todos los cargos en su contra. Y dicen: lamentamos profundamente que durante casi 2 años desde su extradición el señor Saab permanezca en espera de un juicio por una presunta conducta que no se considera delito internacional y que, por tanto, no debería haber sido objeto de un procedimiento extraterritorial o universal, afirmaron los expertos de las Naciones Unidas. Siguen: las acciones contra el señor Saab no solo son violaciones de sus derechos humanos, sino también una violación del derecho a un nivel de vida adecuado para millones de venezolanos, como resultado de la interrupción abrupta de una misión para la adquisición de bienes esenciales, señalaron los expertos. Hoy, 16 de octubre del 2023, después de 1.221 días desde su secuestro, seguimos de pie, defendiendo la soberanía de Venezuela, defendiendo el derecho internacional y a lo diplomático del mundo, luchando por los derechos humanos, defendiendo a un hombre inocente y su misión de paz. Free Alex Saab, libertad para Alex Saab. Ahí están las palabras de la esposa de Alex Saab, que por el acento veo que no es latinoamericana. No, es italiana. Ella es italiana. italiana. Bueno, está haciendo un llamado, no sé cuánto se puede avanzar en esto, cómo siente Fravia, ya aquí la pregunta más política, cómo siente que esto puede avanzar. Yo le preguntaba, ¿dónde estamos entre lo legal, lo diplomático? Hay estos otros elementos que hacen más a una campaña, a solidaridades, a posiciones políticas también, porque este es un personaje que puede ser como Fidel Castro, ¿no? O el héroe o el demonio. Hoy las polarizaciones en el mundo nos están planteando también estas lecturas. ¿Cuán lejos estamos o cuán cerca estamos de una resolución desde la lectura que hace Fravia? Sí, bueno, exactamente lo que dices, la pregunta es clave. El caso es súper político, tanto que toda la familia de Alex, sus hijos al cumplir 18 años han sido sancionados solo por llevar su nombre, lo cual les impide hasta poder buscar un trabajo, abrir una cuenta de banco. Toda la familia de su esposa, de nacionalidad italiana, se le llevaron cargos, el Departamento de Justicia viajó y luego de eso aparecieron cargos y juicios que hasta el sol de hoy no se han podido probar de supuesta corrupción en su contra. Esto es un caso político. Nosotros apostamos por una solución política. El presidente Maduro ha dicho que está listo para un intercambio. En Venezuela existen prisioneros estadounidenses que dieron un golpe, trataron de dar un golpe, de asesinar al presidente Maduro en plena pandemia también. Fueron enjuiciados y están sentenciados. Bueno, el presidente Maduro está dispuesto. Por lo tanto, en cárceles venezolanas. Y a diferencia de Alex, como lo hemos mostrado al mundo, reciben tratamiento psicológico, reciben tratamiento odontológico, reciben todo su acceso, y cuando ha venido el enviado especial para los presos estadounidenses se ha podido reunir con él. Aún sin tener relaciones, ellos han tenido derecho a una visita consular. Entonces, hemos dado muestras, como se dice a nivel gubernamental, de buena voluntad y estamos listos. Un intercambio humanitario. Alex, cada día que pasa, desmejora su salud. Cada día que pasa, sus hijos crecen sin un padre. Y de verdad, le angustia a su familia y nos angustia a todos en Venezuela, al movimiento, que lo que quieran es entregarnos los muertos. Literalmente, porque todo este retardo procesal del Departamento de Justicia pidiendo nuevas extensiones para presentar sus argumentos nos hace creer que ese va a ser el momento. Y como vemos allí en pantalla, ese fue el peor momento de Alex cuando lo presentaron con una braga naranja en YouTube, en transmisión abierta, cosa que jamás se ha visto con un juicio de Estados Unidos para nadie. Y era la forma de decir, miren lo que somos capaces de hacer. Ni la inmunidad diplomática te protege si Estados Unidos quiere ir en tu contra como país o como gobierno. Yo reitero la invitación a la Cinemateca en La Paz. Quienes estén en La Paz pueden ir a la Cinemateca en la ciudad de La Paz el 25 de octubre, hoy mismo, a las 19 horas. Nos está invitando la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado Plurinacional de Bolivia a la presentación de este documental, Alex Saab, un diplomático secuestrado. Va a estar también Fravia Márquez, que ahora está en nuestros estudios, representante del movimiento Free Alex Saab, esta noche, reitero, en la Cinemateca Boliviana.